Buenos días, estimados compañeros. Mira, tenemos ya la primera actividad. Le prometo este fin de semana cargar las dos últimas actividades para que ustedes la puedan desarrollar en el tiempo que se tiene para esta materia de penología. Eh, Hoy traje un material relacionado con la evolución o cómo ha evolucionado esta ciencia que lo que busca es estudiar el castigo. ¿Cómo se castiga al infractor de la ley? Yo recuerdo en la clase anterior, yo les daba a ustedes un ejemplo que en la antigüedad el castigo era violento, había mucha violencia que se imprimía en la forma como se castigaba a las personas. eh, Básicamente se les causaba un sufrimiento físico. Les daba ejemplos como el escafismo, como el toro de Falari, como la crucifixión, el empalamiento, entre otras figuras que allí en la antigüedad eran utilizadas. Y yo recuerdo de la lectura que hice sobre este tema, la forma como en la antigüedad se castigaba, una de las que más me impactó por su crueldad tenía que ver el escafismo. El escafismo era una forma, no sé si les explicaba a ustedes, pero haciendo memoria de la clase anterior, se sometía al infractor de la ley, William y Zoila, en una especie de cajón, se amarraba allí y se le hacía pequeñas incisiones, por supuesto, este ser humano vivo, ¿no? Se le hacía pequeñas incisiones allí en la piel y se le colocaba, se le untaba más bien miel y leche. Y eso producía, por supuesto, estaba al aire libre, ¿no? Estaba a la intemperie y producía las infecciones naturales, producto de la exposición de la herida, producto de los animalitos que llegaban allí a consumir esta sustancia porque era untado este ser humano, y producía infecciones, y eran esas infecciones los que le causaban la muerte. Entonces, verdaderamente, pues se impregnaba, era el dolor, se le causaba un gran dolor al infractor de la ley. Y por esa razón hay una teoría que quisiera comentar hoy que tiene que ver con el constreñimiento psicológico. Hay que precisar cómo evolucionó la pena en la historia. Inicialmente hablamos de la venganza privada, ¿no? Era la forma como en la antigüedad, de manera recíproca, se castigaba. Si usted me hacía un daño, pues yo le hacía sin intervención del Estado, ¿no? Recordemos que la figura del Estado aparece hasta hace unos 300, 400 años como lo conocemos hoy día. No obstante, lo que es el imperio, la forma de gobierno de Roma, de los egipcios, de los griegos, pues ya venía desarrollándose. Pero en las primeras sociedades, era la venganza privada. Si usted me hacía un daño, me quitaba algo de la misma manera y con las mismas características, pues así se castigaba a la persona. Otra era la ley de Talión, el código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas. Eh, Había un periodo de compensación también, una época donde había una especie de indemnización y se entregaban por los daños que se ocasionaba a animales, que era lo que en aquel momento existía para la forma de pagar. Había un periodo político teológico y este periodo tiene una gran importancia en la humanidad. Zoila y William, sobre todo en el periodo de la Inquisición. No sé si ustedes recuerdan, lo han leído, el periodo de la Inquisición, se infringía también, inclusive causándole la muerte a aquellas personas que de alguna u otra manera desconocían la autoridad de la Iglesia. Pero no hay que ir a 500, 600 años para comprender la forma como se castigaba. Fíjate, si nosotros retrocedemos y haciendo aquí un análisis sobre las escrituras bíblicas, no vamos a hablar de religión, por supuesto, pero uno de los juicios más importantes, Zoila y William, no sé si a William en alguna clase lo comenté, tiene que ver con el juicio de Jesucristo. Nosotros nunca nos detenemos, o los abogados, nunca nos detenemos a analizar el juicio que se llevó a este hombre humano,
no es algo imaginario, existió en carne y hueso. Y existió un juicio, blasfemia, entre los principales delitos que allí existieron y cómo se confabuló, cómo existió allí entre lo que aquel momento era el tribunal de la comunidad, cómo se le castigó y se llevó ante la autoridad romana, que era el único que podía imponer la pena de muerte. Ese trabajo, o mejor dicho, ese juicio a Jesús va a ser su segunda actividad. Vamos a analizar el Zoila y William desde el punto de vista netamente jurídico y procesal, no desde el punto de vista religioso y teológico. Pero sí vamos a analizar, por favor, el juicio de Jesús, que resulta interesante escudriñar allí. Y fíjate que les adelanto una de las cosas que llama la atención de ese juicio, es que el juicio, Jesús fue condenado por una, yo diría una admisión de hechos. William es abogado, ¿verdad? William, le escucho, sí, ¿verdad? Sí, y Sí, señor. Zoila asumo que también es abogada, ¿verdad? No, yo no sé si Sí, Zoila me escucha. Ajá. sí, Bueno, profe. muy bien. Buenos días, Zoila. Buenos días, gusto saludarla. Pero fíjate que ese segundo trabajo que quiero que ustedes desarrollen, la condena a Jesús, que era la crucifixión, la muerte, y expuesta a la vista de todas las personas, porque así se castigaba en la antigüedad. Había un sometimiento al escarnio público y la intimidación, y cobra fuerza esta teoría que le comentaba ahorita de Jeremy Bentham, que es la teoría del constreñimiento psicológico, que ya la vamos a analizar. Creaba esa idea en las demás personas de intimidar. Si usted sigue los pasos de esta persona que fue castigada, pues va a recibir el mismo castigo. Entonces, yo quería comentarles, a manera de resumen, en el caso de Jesús, de Jesucristo, eh, fíjate que allí ocurre por una admisión, yo diría una admisión impulsada por quienes lo juzgaban cuando le preguntaba a él si él era el hijo de Dios, eran las escrituras bíblicas, así lo establecen y él pues responde usted que lo dice. Entonces, eso me interesa mucho que ustedes lo analicen, les repito nuevamente, por favor, no es un tema teológico, no es un tema de religión, sino es netamente un tema jurídico. Hay muchísimo material, muchachos, que ustedes pueden considerar de uno de los juicios, que pueden conseguir de uno de los juicios más importantes que se desarrolló en la época antigua, en especial el juicio de Jesús. Entonces, eso es lo que quería comentar y luego vino ese periodo teológico de la Inquisición y traemos a colación el tema del juicio de Jesús. Luego hay un periodo humanitario que tiene que ver con la reinserción del penado a la vida social, ¿no? Luego de que purgue la condena, cómo reinsertarlo de manera productiva en la sociedad. Y allí encontramos, muchachos, un jurista de origen alemán de nombre Franz Riefer von Linz, me disculpan mi alemán, este jurista de los años 1850 eh, categorizó, dependiendo por supuesto del infractor de la ley, la pena. Y él hablaba de tres categorías importantes que en la actualidad aún tienen o son objeto de análisis y de estudio. Y encontramos el delincuente ocasional, el delincuente corregible y el delincuente incorregible. Ese delincuente ocasional basta con la sola intimidación. Y eso nos lleva a, al tema de las penas. Recordemos que mientras mayor sea la gravedad del delito, pues mayor va a ser la cuantía de la pena. Yo recuerdo antes de la reforma de la Ley Orgánica de Drogas en el año 2012, la pena oscilaba para el tráfico de drogas. Ahorita en la actualidad, a través de una jurisprudencia y la ley, por supuesto, se habla de tráfico de menor cuantía o de mayor cuantía. Pero en aquel momento, muchachos, no había distinción. Por supuesto, la droga siempre, el tema del tráfico de droga siempre ha sido un tema que ha estado, yo creo que tarifado no sería la palabra, sino en un tabulador, mejor sería la palabra correcta,
dependiendo de la sustancia que a usted le consigan, que usted lleve oculta, pues va a depender la pena. Por ejemplo, si es hasta 20 gramos, la pena es hasta 2 años. Si es hasta 500 gramos, la pena va de 8 a 12 años. Si es hasta 1000 gramos, hablando de marihuana, la pena va de 12 a 18 años. Y si es superior a 5000 gramos, la pena va entre 15 y 25 años. Pero antes en el caso de la marihuana, pero antes de la reforma de la Ley Orgánica de Drogas, en el año 2012, estaba igual y la pena era de 8 a 12 años, pero con la posibilidad de obtener un beneficio con el cumplimiento de una cuarta parte de la pena impuesta. Es decir, si usted era condenado a 8 años, con 2 años usted optaba a un beneficio, a una medida alternativa de cumplimiento de la pena, como lo prevé el artículo 480, 83 del Código Orgánico de Procesal Penal y siguiente. Eso cambió. Eso cambió y ahora cuando hablamos de tráfico de mayor cuantía debe cumplir las tres cuartas partes, es decir, el 75%. Pero fíjate que eso hablamos de ese aspecto intimidatorio. La sociedad sobre todo cuando se publicita, se lleva a la prensa, a los medios audiovisuales, que fue condenado por homicidio, por tráfico de drogas, por violación, a diferentes sujetos con penas que oscilan entre 20 y 30 años, pues eso va a causar una barrera o una línea más bien imaginaria para evitar que posibles sujetos que tengan predisposición a la comisión de hechos punibles, pues se detengan y, como dicen algunos, solamente haga del recorrido en la comisión del hecho punible solo los actos preparatorios. Entonces, quería comentar ese, y hay otro ejemplo que quería también comentarlo en clase de hoy. Cómo la sociedad, dependiendo si se trata de un hombre o una mujer, se percibía la forma como se castigaba. Yo recuerdo en la década de los 70 80 siempre la mujer sola pues ha estado a la vanguardia de que se le reconozca su derecho de manera igualitaria al hombre, pero anteriormente había el conjugicidio, que era la forma de darle muerte a su pareja. En la actualidad, pues se habla del femicidio. Y anteriormente, el hombre cuando sorprendía a la mujer, y presten atención a estos muchachos, el hombre cuando sorprendía a la mujer en un acto de infidelidad, la doctrina y la jurisprudencia, digamos, atenuaba la pena cuando el hombre pues causaba, infligía un daño a la mujer, especialmente pues le causaba la muerte. Había un atenuante, porque había un arrebato de intenso dolor. Así lo establecía la doctrina y la jurisprudencia. El hombre, el esposo, de sorprender a su mujer en un acto de infidelidad, pues había un atenuante porque había un arrebato de intenso dolor y eso lo cegaba y de alguna otra manera se justificaba ese daño que ocasionaba a la mujer, la muerte. Pero cuando ocurría al revés, es decir, cuando era la mujer que sorprendía a su esposo en un acto de infidelidad, no existía esa atenuante. Entonces, esa lucha soy de la mujer por equiparar las penas tanto del hombre hacia la mujer, pues eso de que esa visión, esa perspectiva, esa forma de ver, de distinguir del hombre y la mujer en diferentes hechos punibles, pues fuesen igualitarios, equiparados en la misma circunstancia. Y por supuesto, por eso fue un análisis jurídico donde intervino, estoy seguro que un grupo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, donde explicaron de que el daño psíquico de la infidelidad pues ocurre en condiciones iguales, tanto el hombre como la mujer. Entonces no podía haber diferencia en la aplicación de la norma. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta sobre esos ejemplos que le comentaba William o quieren intervenir, les escucho. No, no, profesor, hasta el momento vamos claro, vamos claro. Bien, Zoila. Ajá. Sí, también. Bien, entonces fíjate, hablamos de esa clasificación de este alemán Franz River von Linz, y él categorizaba la pena dependiendo al delincuente. Hablamos del delincuente ocasional, que bastaba solamente la intimidación
¿Y cómo ocurría esa intimidación? Con el tipo de pena, la cuantía de la pena. ¿Han ustedes oído de la dosimetría penal? ¿Saben lo Claro, que es la dosimetría penal? Zoila, ¿sabe claro. lo que es la dosimetría penal? Por supuesto, el cálculo que se hace para aplicar la pena que va a Es, cumplir el imputado, el condenado, muy bien. Zoila, en base a los delitos que cometa. ajá. Entonces, ese es el tercer trabajo. ¿Cómo calcular la pena en Venezuela cuando hay un concurso real o un concurso ideal de delitos? Yo luego les explicaré a ustedes. ¿Zoila sabe lo que es la dosimetría penal? Sí, sí, profe. Ah, Sí, bueno, perfecto. tengo, no he estudiado. Sí, ¿Cómo no lo escuché? ¿Cómo? no calcular la pena. Bueno, ese va a ser nuestro tercer. Sé eso y ajá. Vamos a aprender a hacer un cálculo de la pena. Fíjate que el primer trabajo hablamos de aspectos históricos, de teoría sobre la pena. En el segundo me interesa a mí a manera de doctrina, de conocimiento, conocer el juicio de Jesús. Me parece un tema interesante, sobre todo en esta materia. Y en tercer lugar, pues si hablamos de la pena, pues tenemos que saber cómo calcularla en la actualidad. A lo mejor en ese tercer trabajo les pida el tema del sistema penitenciario en Venezuela. Recordemos que hay una ley especial y eso nos lleva a esta segunda categoría, que es el delincuente corregible, que es el que puede ser insertado de forma productiva a la sociedad. Este ya purgó condena. Pero esta ley especial en Venezuela establece unos derechos para el privado de libertad, principalmente la salud, principalmente la alimentación, la educación, por supuesto, la recreación, el trabajo intramuro, claro está, y en algunas oportunidades cuando las condiciones así lo permiten y se cumplan en los lapsos previstos en la ley, pues puede haber un destacamento de trabajo. Pero ese delincuente corregible es un tema subjetivo. ¿Y por qué yo digo que es un tema subjetivo? Nosotros sabemos ya que eh, los estudiosos del tema de criminología, no de criminalística, que es otra cosa totalmente diferente, han estudiado por qué el individuo acude al delito, qué lo lleva, qué lo predispone a la comisión de un hecho punible. Y en algunos casos, en algunos doctrinarios, ha diferenciado el sociópata y el psicópata. El sociópata impulsado por digamos, un deterioro social, familiar, inclusive dentro del espacio donde éste se desenvuelve, pues lo impulsa a la comisión de un hecho punible. El maltrato familiar desde niños, violaciones, cuando es acosado sexualmente un niño, pues hay una alta probabilidad de que este individuo pues también esté, digamos, eh, puesto a la comisión de este tipo de hecho punible. Pero en el caso del psicópata, se ha descubierto, los científicos especializados en este tema, cuando hay una malformación genética en el ser humano que le agrega un cromosoma adicional, algunos llaman el cromosoma X, y esto conlleva que este sujeto esté predispuesto biológicamente, no social, muchachos, sino biológicamente a la comisión de un hecho punible y entra en la categoría del psicópata. Nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra corteza cerebral, allí encontramos la corteza prefrontal y el sistema límbico. Y eso es lo que nos permite, de alguna u otra manera, estar, digamos, que tengamos una barrera para no agredir la norma. Pero hay seres humanos que no lograron desarrollar estos aspectos, tiene que ver con ciencia, neurológico, y nos predispone a la comisión de un hecho punible. Entonces, ¿por qué quiero comentar esto? Fíjate, ese delincuente corregible necesita obligatoriamente el hallazgo de esa afectación del punto de vista neurológico para que tenga el tratamiento adecuado que permita reinsertarlo de forma productiva a la sociedad. Si eso no se detecta, hay vulnerabilidad del sistema penal. Si eso no se detecta,
Hay un grupo multidisciplinario del sistema penitenciario en Venezuela, lo comentábamos en la clase anterior, un delegado, un psicólogo, sociólogo, criminólogo, pero que sin ánimos de criticar o cuestionar el trabajo valioso que realiza este grupo multidisciplinario, pero creo yo que debe escudriñarse más en la personalidad del individuo, en su aspecto psíquico, porque si hay un descuido en ese tema, no se advierte de manera temprana, crean, crean y créanme que van a tener nuevamente ese delincuente en la calle, pero ya con una preparación adicional. Siempre hemos dicho, William y Zoila, de que los sistemas penitenciarios constituyen las universidades de los delincuentes porque allí comparten ideas, pero no comparten ideas para mejorar su condición de vida, para laborar de manera lícita, sino cómo ocultar las evidencias en la comisión de un hecho punible. Entonces, de alguna otra manera, como el niño cuando está aprendiendo en la escuela, bueno, el delincuente comparte esas ideas para perfeccionar el delito. Eso es lo que ocurre en el sistema penitenciario. Entonces, si no se advierte, esta es mi opinión, ¿no, muchachos? Claro. Sobre el punto de vista criminológico, que tiene que ver con esta categorización que nos hace este alemán del delincuente corregible. Si no se advierte su afectación desde el punto de vista psíquico y no se le atiende desde el punto de vista médico, con medicamentos, con tratamiento, terapia. Evidentemente eso requiere una inversión desde el punto de vista económico, una inversión de horas hombre, pues vamos a encontrar un delincuente con mayor preparación en la calle y ansioso en la comisión de hechos punibles y vaya usted a saber si con la intención de vengarse de aquel que lo llevó a estar privado de libertad. Entonces, este es el tema que les invito a que lean sobre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Allí algunos hablan inclusive que encontramos allí las neuronas espejo. ¿Y qué son las neuronas espejo? Aquellas que nos ponen en una situación de empatía. Yo creo que viene siendo como la prohibición de transgredir la norma, de no hacerle daño a nuestros semejantes, otros ciudadanos, otros seres humanos. Esto pues no lo tienen desarrollado o existen malformaciones desde el punto de vista genético que impiden que estos sujetos se mantengan dentro de lo que la sociedad les reclama, que es ajustarse a los dispositivos legales, especialmente en el derecho penal. Y también hay estudios científicos, muchachos, que inclusive los accidentes, no recuerdo el nombre de este sujeto que en los años de 1920, 1930, fue sometido a un análisis producto de un accidente laboral donde le atravesó una, un tubo, sí, algo Una barra sólido, de hierro. una Una barra. barra de hierro. Bueno, una barra de hierro le atravesó el cráneo, La atravesó. lo mató. Vivió, pero se descubrió que su comportamiento se alteró, se volvió más violento, agresivo, digamos, la poca aceptación a los límites que desde el punto de vista moral la sociedad impone y desde el punto de vista legal el Estado impone. Entonces, teníamos ya dos tipos de delincuentes según la categorización de este alemán. Y el otro es el incorregible. Este autor, Zoila y William, plantean la inocuización. Le repito, La la inocuización. inocuización. ¿Qué significa eso? Neutralizarlo. El aislamiento total de ese infractor de la ley. Decía él en su texto, cuando hablaba sobre la inocuización del delincuente, es como extirpar este tumor cancerígeno de nuestro cuerpo, sacarlo de la sociedad, es como el cáncer de la sociedad, inocuizarlo. Pero resulta un tema muy cuestionable. Fíjate, estas teorías estamos hablando de 1850, 1860, ¿no? Hace 170 años. Pero en la actualidad, le repito, me parece interesante traerla a colación porque aún son objeto de estudio. Todavía. Bukele, Bukele
el presidente Nayib Bukele, ha sido tendencia en los últimos meses, en los últimos años, con el tema de los centros penitenciarios en El Salvador. ¿Y qué sucede allí? Se crea una cárcel modelo donde se deposita un número de sujetos considerados delincuentes de alta peligrosidad y son sometidos a ciertos controles dentro de esa cárcel y ciertas prohibiciones y limitaciones. Y de inmediato estallan los organismos internacionales que velan sobre los derechos humanos. Entonces, es un tema que resulta, digamos, yo creo que debe unificarse criterios a nivel internacional sobre el tratamiento del privado de libertad y del infractor de la ley. De manera muy inteligente, el presidente Bukele refirió cuando la comunidad internacional que velaba y, mejor dicho, reclamaba los derechos humanos de los privados de libertad en estos centros penitenciarios, Bukele le respondió y les dijo, y estos señores, ¿por qué no respetaron los derechos humanos de sus víctimas? Hablamos de secuestros, de violaciones, de homicidio y tráfico de drogas. Entonces, es un tema discutible, pero en mi opinión debe unificarse criterios, debe haber o debe existir, y estoy seguro que existe, pero protocolos en el tratamiento de los privados de libertad. Yo creo que un privado de libertad, y con esto concluyo la clase de hoy, muchachos, eh, las políticas del Estado deben gozar, en el tema penitenciario, deben gozar de legitimidad. Por supuesto, de legalidad. Cuando hablamos de legalidad es que lo que se haga debe ser ajustado a la ley, el principio de legalidad. Claro. Pero la legitimidad tiene que ver más bien con la aceptación de nosotros, de que soy la Wilmer, mi persona y aquellos que nos ven en diferido, la aceptación de las políticas del Estado relacionadas con los privados de libertad en los centros penitenciarios. En Ecuador, hace 3 meses, 2 meses, vimos en noticias cómo desde los centros penitenciarios se daban instrucciones a sus cómplices para que hicieran desastre en las calles. Entonces, allí verdaderamente debe existir un control, un sometimiento del infractor de la ley, porque este individuo, este sujeto, hay derechos humanos que son inquebrantables, como la vida, Así. por ejemplo, ¿se entiende? La salud, por ejemplo, ¿sí? Pero usted no puede brindarle a un sujeto con estas categorías el derecho a la recreación. Vamos a hacerle una cancha de basquetbol, una cancha de fútbol allá en el centro penitenciario. Discúlpeme si soy tajante en este tema, pero creo yo que la pena, de hecho, cuando uno busca la palabra etimológicamente, trata de escudriñar allí sobre la penología es el estudio del castigo. Nosotros no podemos pensar que el castigo va a ser garantista y que este sujeto sea merecedor inclusive de condiciones favorables que otros en la calle no tienen. Si usted hace una comparación, amigo William, y usted, señorita Zoila, vaya usted a su ciudad donde vive, en el pueblo donde usted vive, y revise las personas que están en condición de indigentes. No comen en 1 o 2 días, llevan frío, están a la intemperie, al sol, a la lluvia, y un privado de libertad que ha abusado sexualmente de 3, 4 niñas de 5, 8 años. Ojo, no estoy en contra de la protección y la garantía de sus derechos, pero no podemos pensar de que estos sean privilegiados o gocen de ciertos privilegios como que están fuera, pues llevando peores, porque no hay otra manera de referirlo. Entonces, es un tema que ustedes, Zoila y William, que estudian esta especialidad y que a lo mejor más adelante van a tener cargos de dirección en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, pues deben analizar, deben ser multiplicadores de esta opinión personal, que a lo mejor ustedes coinciden conmigo, pero no podemos brindarle privilegios a un privado de libertad con estas categorías. Porque eso, fíjate, eso lo único que va a provocar o lo único que va a fomentar es impunidad.
la percepción, yo no sé si yo al inicio de clase hablaba sobre la percepción de la seguridad y sobre la satisfacción, el Sí, resarcir claro. daño hacia la víctima, más bien, tiene que ver con un aspecto de la percepción. Fíjate, en la actualidad hemos visto un auge tremendo en los delitos de estafa, donde una pena que no excede de 5 años y no hay una categorización o un tabulador, más bien, independientemente del daño que se ocasione, he visto estafas que superan 100.000, 200.000, 500.000 dólares en negociaciones donde se obtiene un provecho económico bajo engaño que cuadra perfectamente en el tipo penal de estafa y a la vuelta de un mes, 2 meses, 3 meses, obtiene una libertad sin resarcir el daño a su víctima, donde lo ha dejado en la calle. Entonces yo creo que allí hay una de... Ahí se habla de lo del aspecto intimidatorio y la percepción, cómo se castiga, dependiendo Mire, de lo que fíjate, se... otro tema importante en el caso de los accidentes de tránsito. Mira, en San Cristóbal hemos visto cómo los accidentes de tránsito han aumentado y por diferentes razones. La principal, la imprudencia. Y usted ve, y el homicidio culposo tiene una pena muy baja. Por esa razón, la autoridad, y esto si quieren lo revisan para su consulta personal, que son las lesiones a título de dolo eventual. Aplica para los homicidios, por supuesto, y para las lesiones. El sujeto, a sabiendas de que pudiera con su comportamiento ocasionar un accidente, daño. dolor en la persona, sigue ejecutando la acción. Entonces, ese individuo, ese sujeto, tiene que ser merecedor de ese tipo penales, porque si no, entonces lo que vamos a encontrar es un desorden, anomia, que es lo que yo siempre he discutido en las clases con ustedes. Ya está clara las dos actividades que nos quedan. Las voy a indicar hoy en la plataforma de la universidad. La materia creo que tiene como fecha límite el 8 o 10 de marzo. Aún quedan unos 20 días para entregar las actividades. Vamos a darle continuidad en el plazo para que ustedes les entreguen hasta el último día, pueden entregar las 3 actividades sin ningún inconveniente. Sí, profe, yo ya estoy trabajando en la Bueno, primera. bueno, muchachos, que tengan un feliz fin de semana. Esperemos de hoy, Profesor, de hoy, gracias. no, de hoy en 8, de hoy en 15, Gracias, que profe. lleguen nuevamente Sí, activos. señor. Un placer. Saludos. Usted-